Muy bien, continuamos con nuestro estudio del libro de los Efesios y hablamos ya ampliamente acerca de cuando el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús o Dios lo envió como apóstol de Jesucristo. Vamos a dar el siguiente paso. Y dice ahí que fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y dice que la carta, él les está hablando a los santos y fieles. A los santos y fieles. Ahora, vea una cosa. Vamos a ver, en el versículo 1 dice: yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios. Vamos a entretenernos un momento en esa palabra, un pueblo santo. ¿Qué es santo? Literalmente, la palabra santo significa cortado. Cortado de un todo para apartarlo. Ese es un santo. Eso es santo. Es literalmente cortado. Ahora, el apóstol lo que está hablando es mucho más profundo que simplemente la palabra santo. Él dice: yo le estoy hablando al pueblo santo de Dios. Para comenzar, no está hablando del nombre de un pueblo. No está hablando del nombre de una organización, no está hablando del nombre de una denominación, valga la redundancia, sino que está hablando de un pueblo que es santo. Ahora, el hecho de ser santo no está diciendo el apóstol de una perfección nuestra, que no cometemos pecados, que no cometemos errores, somos un pueblo santo. No está hablando de esa parte, porque el hecho de ser santos, ser un pueblo santo de Dios, eso nos está hablando de una santidad posicional, de una santidad por una posición que tenemos en Cristo Jesús. No está hablando de mis obras, de que todo lo que yo hago es correcto, es exacto, es perfecto y por eso yo soy santo. No está hablando de eso. Él está hablando de que hay un pueblo santo de Dios. Esa palabra de Dios está hablando de propiedad de Dios. Entonces, enfoquémonos un momento en la palabra santo para que podamos entender. Y quiero que lo veamos. Vamos a ver varios versículos para entender el contexto y a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de ser santo. Y vuelvo y repito, no está hablando el Señor de perfección conductual. No está hablando de un testimonio perfecto. No está hablando de que no cometemos errores ni pecados. No está hablando de eso. Está hablando de una posición que tenemos en Cristo de parte de Dios. Y mire, vamos a buscar en el libro de Mateo. Miren, en el libro de Mateo vamos a ver varias cosas. Vamos a ver varias cosas, pero muy, muy bonitas. Capítulo 23.
capítulo 23 de Mateo. Mire, entender esta parte de las Sagradas Escrituras es muy importante porque vamos a entender las cosas tal y como son. No lo vamos a entender como todo el mundo las entiende. Mire, vamos a ver desde el versículo 17, desde el 16. Mateo 23, 16. Vea cómo dice. Dice: guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Dice, pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios. Le voy a buscar la versión la que usamos todo el mundo, para que veamos lo que significa esto. Reina Valera 1960. Mire cómo dice: entonces habló Jesús a la gente. En el versículo 16 les dijo: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno, yo quiero que le pongan atención a todas estas palabras que va a decir el Señor. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, decían ellos, o sea, si ustedes juran por el templo, eso no importa. Pero decían ellos, pero si alguno jura por el oro que hay en el templo, es deudor. Entonces, eso sí para ellos era pecado. Insensatos y ciegos. Oiga bien esto, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Oiga bien, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, atención, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo. Ahora, quiero explicar esto. Está hablando del altar y está hablando del templo. El altar santifica la ofrenda que se pone sobre él. Y el templo santifica el oro que hay en el templo. Entonces, el templo y el altar santificaban aquello que se llevaba. Entonces, la ofrenda era santa. ¿Por qué? Porque el altar la santificaba. Es decir, la ofrenda era santa porque se llevaba al altar y estaba en el altar. Aquella ofrenda dejaba de ser santo o no era santa cuando no estaba en el altar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dice que el oro era santificado por el templo, mientras el oro estaba en el templo. La ofrenda era santificada y era santa mientras estaba en el altar. Ahora hablemos de nosotros como hijos de Dios y del versículo de Efesios que estamos viendo ahí. Dice que le llama santos y fieles. Ahora, ¿por qué nos llama santos? Ya dije que no es por una perfección que haya en nosotros, sino por lo cerca que estamos del que santifica
¿Y quién es el que santifica? Es Dios. Cuanto más usted está cerca del que santifica, usted es santo. Eso es lo que está explicando el Señor. Para aquellas gentes, para los fariseos, para los escribas, para todos aquellos, valía más el oro que estaba en el templo que el templo mismo. Para ellos valía más la ofrenda que estaba en el altar que el altar mismo. Y Jesús les dice, es que no es así. Les dice, el templo es el que santifica el oro que está en el templo. Y el altar es el que santifica la ofrenda que está en el altar. Entonces, en otras palabras, el Señor nos está explicando y nos está diciendo, miren, ustedes cuanto más cerca están de Dios, ustedes son santos. Son santos por la cercanía, por la comunión que tienen con su Padre. Por eso ustedes son santos. Y mire, la gran expresión que usa el Señor allí, Él usa la expresión, ya les digo, Él usa la expresión santos y fieles. Santos y fieles. Dice el apóstol Pablo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Eso se entiende que no es que nosotros seamos perfectos en nuestra fidelidad con Dios, pero a Él le place decir que somos fieles y volvemos a lo mismo. Cuanto más cerca estamos, cuanto más comunión tenemos con nuestro Señor, nosotros nos mantenemos y Dios nos santifica. Dios nos santifica. Por esa razón. Ahora, yo voy a ponerle otro ejemplo. Le voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Miren el versículo 13 y 14. Póngale cuidado a esto. Versículos 13 y 14. Desde el 12 vamos a leer para que veamos que desde lo que está hablando. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Quiere decir, el apóstol está diciendo, mire, este es consejo mío, esto es lo que yo creo. No es que el Señor esté diciendo esto, sino que esto es de parte mía, dice el apóstol. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, si un hombre, un cristiano, tiene su mujer o su esposa que no es creyente, pero ella dice, pues yo quiero vivir con este hombre, dice que no la abandone. Eso está diciendo, no la abandone, no la vaya a dejar solamente porque ella no es cristiana. Aquí es donde entran aquellas discusiones, hermanos, que dicen, no, que yo me voy a separar porque él no es cristiano, o porque ella no es cristiana, y dice que el Señor, que tenemos que estar de acuerdo todos, y que tenemos que ser creyentes los dos, y todo eso. Aquí el apóstol dice, miren, si un hermano tiene una mujer que no sea creyente, pero ella dice consciente, ella está de acuerdo en vivir con él, dice que no la abandone, no está diciendo que la deje, no la abandone. Y dice también, y si una mujer tiene marido
que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. La misma regla para el uno como para el otro. Si usted, hermana, tiene su esposo que no es cristiano, que no es creyente, pero él quiere seguir viviendo con usted, dice que usted no debe abandonarlo. Usted no debe dejarlo. Usted tiene que mantenerse con él. Claro. En el caso de que todo esté tranquilo. Que el único problema es que él no sea creyente o que ella no sea creyente. Hay excepciones, como por ejemplo amenazas, maltratos, golpes y todo eso. Ya allí la situación puede cambiar e incluso la inmoralidad sexual o la fornicación. Pero dice el apóstol, yo les voy a explicar por qué ustedes no tienen que abandonar a su hombre o a su mujer que no sea creyente. Yo les voy a explicar, dice el apóstol, y dice en el versículo 14, porque el marido incrédulo, o sea, inconverso, es santificado en la mujer. Oiga bien la palabra que usa ahí, volvemos a la expresión santo. Dice que es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, ¿cómo es esto? Si una mujer cristiana tiene un hombre inconverso, dice que esta mujer no tiene que abandonar a este hombre solo por ser inconverso. No tiene que abandonarlo. ¿Por qué? Porque dice que este hombre es santificado en la mujer. ¿Por qué? Porque vive con una mujer santa. Vive con la mujer que es declarada santa por Dios. Y ya vimos el ejemplo que pone el Señor. Esta mujer santifica al hombre. No es que este hombre puede seguir siendo inconverso, malo y todo lo que quiera hacer y va a ser salvo al final. No está hablando de eso. Está hablando de ser santificado porque está cerca de su mujer. Él vive con ella. Igualmente, si un hombre creyente tiene una mujer que es inconversa, el consejo del apóstol es que esta mujer, que este hombre convertido no abandone a la mujer inconversa. ¿Por qué? Porque esta mujer es santificada en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre sí es santo, el hombre sí es de Dios. Ahora volvamos al ejemplo que pone Jesucristo con el altar y el templo. Que el oro es santo mientras está en el templo. La ofrenda es santificada cuando está en el altar, porque el altar la santifica. Entonces siempre hay algo más grande. Digamos que en el caso de una mujer convertida y el hombre convertido, la mujer convertida está en una posición mucho más alta que el hombre inconverso. Por eso en ella misma es santificado el hombre inconverso. Igualmente, el hombre convertido santifica a la mujer inconversa. Y por esa razón dice al final, vuestros hijos son santos. ¿Por qué son santos? Porque hay uno de ellos, el hombre, o sea la mujer, hay uno de ellos que es santo, que es hijo de Dios o que es hija de Dios. Y a causa de esa mujer o ese hombre que son hijos de Dios, vuestros hijos son santos. ¿Por qué? Porque viven juntos. Porque viven juntos. Eso es lo que está diciendo el apóstol.
porque viven juntos, porque están cerca. Así como la ofrenda está en el altar y el altar la santifica, así el hombre inconverso que vive con su esposa, que es convertida, esta mujer convertida santifica al hombre inconverso. Y por esa razón nuestros hijos, dice, son santos. Entonces, ¿por qué llegué hasta todo esto? Para que entendamos lo que significa ser santo. Que no está hablando el Señor en este versículo de Efesios, no está hablando de una perfección en la conducta suya y mía, sino está hablando de una posición que tenemos porque estamos en Cristo. Por esa razón, la ofrenda es santa porque está en el altar. Y por esa razón, el oro es santo porque está en el templo. Ese poder, mire hermano, si es que esto es hermoso. Usted si es cristiano, si es cristiana, usted ni se imagina la posición que tiene en Cristo. Vea aquí. Dice, el marido incrédulo, o sea, inconverso, es santificado en la mujer. Imagínese el poder que tiene la posición suya en Cristo Jesús, que tiene el poder de también hacer partícipe de su santidad al hombre inconverso. Y aclaro y vuelvo otra vez, que no está hablando de que este hombre, si este hombre vive toda la vida con usted, pero rechaza lo de Dios a diestra y siniestra, pero a usted la deja ir a los cultos, usted no tiene problema, usted dice, voy a ir al culto, voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar al Señor. Está bien, le dice el hombre, está bien, anda. Pero él no quiere saber nada. Nunca se define por Dios o por Jesús. Mientras viva con usted no hay ningún problema. Ese hombre va a ser santificado por usted, por su conducta, por la posición que usted como mujer tiene en Cristo Jesús. Pero a la hora de morir, si nunca se rindió a Jesucristo, nunca creyó en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, lo sentimos mucho, pero la Biblia dice que el que cree es salvo. El que no cree no es salvo. Es una lástima, pero existen matrimonios o parejas así. No se estropean, no se estorban, está bueno, vaya, anda vos con tu Dios, anda vos con tus hermanos, yo no te voy a prohibir eso. Pero no me estés diciendo que yo también vaya. La Biblia dice al que quiera. El que no quiere, pues no hay problema. Entonces, vea usted, hermana, y usted, hermano, en Cristo, la posición suya como santo de Dios tiene poder para su familia, para que sus hijos también sean santos. Entonces, vamos a dejar esto. Vamos a terminar el versículo 1 porque este es larguísimo. Dice, a los santos y fieles en Cristo, ya sabemos lo que significa ser santo, a los que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La bendición total del Padre y del Señor Jesucristo. Luego continuamos con el versículo 3, pero yo espero que pueda haber entendido esta parte que quise compartir con ustedes. Si tiene alguna pregunta, usted puede hacerla con toda libertad. Que Dios le bendiga.